Tenemos aquí la pregunta número 6. Nos habla también del área de neonatología. ¿Cuál es el tratamiento inicial del granuloma umbilical? Esta también es una particularidad que nosotros debemos que tener en cuenta de el- las características de una que nosotros encontramos en el examen físico como algo normal. Dentro de todas las características que vamos a encontrar en el ombligo, el granuloma es algo que definitivamente no es algo tan normal y que muchas veces sí va a necesitar tratamiento. No es una infección, por eso muchas veces es un crecimiento que nosotros vamos a encontrar y en la zona del ombligo que muchas veces va a necesitar la cauterización con nitrato de plata. Al examen físico del cordón tenemos que tener en cuenta dos características, que el cordón umbilical siempre tiene la presencia de una vena y dos arterias. Sin embargo, hay algunas patologías como la arteria umbilical única, que es una anomalía frecuente que puede estar asociada a algunas otras malformaciones, que también es algo que se tiene que valorar en el examen físico. Adicionalmente, podemos encontrar el uraco, que es hasta cierto punto una estructura embrionaria que es persistente y que va a generar una fístula vesical umbilical, que va a generar justamente la salida de una secreción ácida, que es orina, y que va a aumentar justamente en esos momentos. Por eso también es importante valorarlo, y esto es una patología relativamente frecuente. Y el granuloma umbilical, que es en relación a la pregunta, que es una tumoración de color rojo habitualmente, suele presentar un poco de exudación, pero esta debe ser serosa o en algunas veces sanguinolenta. Por ninguna razón puede ser purulenta. Esto, si no se maneja, puede ser un foco infeccioso, sí, pero no es tan frecuente. Y el tratamiento es la aplicación del nitrato para facilitar que esa tumoración se seque, que es producto de la cicatrización anormal del cordón umbilical y que finalmente tiene una evolución favorable y sencilla. Pregunta número 7. ¿Cuál es el procedimiento más usado para el restablecimiento de la vía aérea en un paciente hospitalizado con distrés respiratorio severo? Aquí estamos hablando de un tema de emergencia, ¿no? En pediatría. Muchas veces lo que en pediatría se puede hacer es muy similar también a lo que se hace en adultos y en este caso particularmente se hace de frente intubación endotraqueal. Esta es una pregunta que habla de muchas otras circunstancias. Por ejemplo, de que se puede usar oxígeno por máscara Venturi, que definitivamente es un manejo de terapia oxigenatoria más no ventilatoria y que muchas veces no asegura vía aérea. La traqueostomía, la punción cricotiroidea o la cricotiroidotomía son funciones que igual que en el adulto o son acciones que igual que en el adulto se valoran de una manera posterior. ¿Cuáles son las indicaciones de intubación endotraqueal en pediatría? La primerita, como ya habíamos visto, es permeabilidad de la vía aérea, definitivamente. En segundo lugar, hay que asegurar ventilación de oxigenación, que se puede ver en patologías pulmonares específicamente. Puede ayudar a proteger la vía aérea cuando se ha perdido los reflejos protectores de la deglución, sobre todo en patologías neurológicas. Y adicionalmente, pues cuando el paciente requiere de anestesia o requiere sedación profunda, también es un procedimiento que se puede realizar con seguridad en el paciente para especialmente asegurar la vía aérea, ¿no? Eso es algo que también hay que tener en cuenta y las funciones o las acciones superiores a la intubación endotraqueal se valoran según el estado clínico o la situación del paciente, ¿no? Propiamente. Pregunta número 8. La enfermedad de membrana hialina se caracteriza porque se presenta con mayor frecuencia en el recién nacido y su principal causa es. Aquí hay que tener en cuenta que membrana hialina es probablemente uno de los temas que más se pregunta en neonatología y hay que recordar claramente cuáles son sus características. Entonces, no hay que olvidar bajo ninguna circunstancia que membrana hialina es algo que da solamente o con mayor frecuencia al prematuro. Entonces, aquí tenemos dos opciones, las únicas. Adicionalmente, sabemos cuál es la causa, ¿no? Que cuando es una membrana es por una inmadurez pulmonar por déficit de surfactante. Una pregunta muy sencilla que vino en ese examen que definitivamente podía ser fácilmente resuelta. Aquí, para comentar rápido de membrana hialina, tenemos que tener en cuenta que como es una alteración de la maduración, va a haber la ausencia o el déficit de este factor que va a favorecer el colapso del pulmón. Va a terminar atelectasiado y generalmente lo vamos a encontrar en prematuros porque el surfactante que recién comienza a generarse o a producirse
en una porción adecuada a partir de las 34 semanas. Entonces, antes de esa edad, pues es muy frecuente tener enfermedad de membrana hialina. Y clásicamente lo que nosotros vamos a encontrar, pues es dificultad respiratoria o distrés respiratorio muchas veces severo. Hay que valorarlo con el test de Silverman, que es un test que muchas veces nos ayuda a ver cómo se encuentra el estado de la función respiratoria del recién nacido. Incluye Silverman el aleteo, la retracción, el bamboleo abdominal, la frecuencia respiratoria y las depresiones intercostales para valorar. Generalmente enfermedad de membrana hialina cursa con Silvermans muy altos que pueden llegar a valorar o a requerir soporte ventilatorio inicial. Hay que tener en cuenta que membrana hialina es una patología severa y clásicamente hipoxémica, ¿no? Entonces, por esa razón también es de gran relevancia en la morbilidad y en la mortalidad de los prematuros que cursen con esta enfermedad, ¿no? Adicionalmente, comentar que si nosotros estamos frente a un paciente con enfermedad de membrana hialina y es por déficit de surfactante, pues el tratamiento es darle surfactante. Y eso es muchas veces la maniobra que va a ayudar a recuperar a estos pacientes y que tengan una oportunidad para salir adelante. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la complicación cardiovascular en un niño con obesidad? Nos habla de hipotensión, arritmias, hipertensión, hipertrofia ventricular e insuficiencia cardíaca. Algo que hay que recordar es que el paciente con obesidad es algo pediátrico, con obesidad es algo que se va a ver con mayor frecuencia. De todas formas, es importante comentar que la obesidad es un problema de salud pública también en la edad pediátrica y hay que valorar cuáles son sus complicaciones, porque ese es el problema, son complicaciones las que nos va a generar la obesidad. Y de todas ellas, la más importante es justamente la hipertensión arterial. Adicionalmente, la hipercolesterolemia. La obesidad infantil como un problema en sí, actualmente el problema viene causado porque el paciente se sobrealimenta y no hace actividad física. Esa es la razón por la cual existen niños obesos. También existe la posibilidad de la tendencia familiar, donde se comenta que de padres obesos, hijos obesos, y eso también es una cadena que muchas veces es difícil de romper. ¿Cómo se hace el diagnóstico en relación a la valoración del índice de masa corporal para la edad? Si es que este está por encima del percentil 95 o se encuentra por encima de 3 desviaciones estándar, un Z-score mayor de 3, es obesidad, y se considera sobrepeso si el percentil está entre 85 y 95 o si está por encima de 2 desviaciones estándar o Z-score más de 2 para sobrepeso. ¿Cuáles son las complicaciones? Generalmente el riesgo no viene tanto en la edad pediátrica, sino más adelante. Y otra cosa es que las complicaciones cardiovasculares es lo que más va a acompañar a este niño, incluso desde tempranas etapas de la vida. Y la hipertensión arterial como la primera es la más importante. Esta puede generar después otras alteraciones a nivel cardíaco, pero per se es la primera, ¿no? Hay después complicaciones como apnea del sueño, diabetes, hiperinsulinismo, que de todas formas van a ser complicaciones que van a estar asociadas a propiamente el estado de obesidad. Pregunta número 10. ¿Cuál es la indicación absoluta de amigdalectomía en el niño? Hay que tener en cuenta que hasta hace algunos años la amigdalectomía en pediatría era algo que sí se practicaba con mayor frecuencia. Sin embargo, actualmente tiene dos indicaciones absolutas únicamente y un par de ellas también son relativas que nos hacen pensar qué debemos utilizar, ¿no? Entonces, las dos indicaciones, una de ellas tiene que ver con una neoplasia y la segunda es con una de las complicaciones que le da a los niños con obesidad, que es el apnea del sueño. Entonces, aquí podría haber sido probable neoplasia, pero en realidad solo se hace la amigdalectomía si se confirma la neoplasia, ¿no? Todas las demás, el flemón, ya sea la otitis recurrente, sea amigdalitis recurrentes, todas son, ninguna es indicación para amigdalectomía. Entonces, si uno revisa el tema directamente de amigdalectomía y de enectomía, nosotros tenemos que tener bien claro que las indicaciones absolutas son cáncer de amígdala, esa es una, o obstrucción grave de la vía aérea a nivel de la orofaringe con desaturación y retención de CO2, que es apnea del sueño, generalmente. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración estas dos únicas indicaciones absolutas, y eso es lo que hace la pregunta, habla de absoluta. Entonces, por esa razón tenemos que tener bien claro.
¿Hay indicaciones relativas? Sí. Y si ustedes se dan cuenta, también tienen algunas características. Episodios de infecciones recurrentes. Ahí dirían entonces, pues sí, es amigdalitis recurrente. Sin embargo, que tienen que ser en número de 7 a más en el último año o 5 episodios en los 2 últimos años o 3 episodios al año en los últimos 3 años. Entonces, ahí también es algo muy importante y la documentación de estos episodios también es importante que estos puedan ser descritos, ¿no? Debido a que muchas veces estos pacientes realmente han debido o tener una atención para poder precisarlos y para poder valorar. Y recuerden que esto es algo relativo, definitivamente es algo relativo. Hablaba de absceso perimigdalino que también estaba en la alternativa, pero esa es una contraindicación relativa, no es una indicación, perdón, absoluta. Hacemos una pequeña pausa para continuar.